entender que cuando aceptamos u obedecemos la voz de Dios y tomamos esas decisiones difíciles, Dios siempre respalda, Dios siempre trae una palabra, Dios siempre trae fortaleza y Dios nos ayudará a cruzar por el camino que estemos batallando. Y de eso le quiero hablar el día de hoy, hermano. Entendiendo estas dos historias, quiero platicarles o comentarles acerca de un mensaje que yo he titulado Punto y Aparte. Punto y aparte quiere decir que muchas veces en nuestras vidas, hermanos, tenemos que marcar literalmente un hasta aquí. Hay algunas historias que se tienen que dejar de contar en nuestras vidas para empezar una historia nueva. Hubo una historia que tuvo que terminar para comenzar una vida llena en el ministerio, una vida nueva en el ministerio. En el caso de nosotros como familia tuvimos que tomar una certera decisión de abandonar lo que estábamos haciendo, de abandonar el camino por el que íbamos, tomar una decisión y volver a escribir una historia ahora de la mano de Dios. Y a lo largo de nuestra vida, hermano, y de nuestro caminar cristiano, va a llegar el momento en el que Dios nos va a pedir que haya cosas en nuestro corazón, en nuestro interior, a las que le tengamos que poner ese punto y aparte. ¿Por qué, hermanos? Porque hay veces que hemos arraigado en nuestro corazón el dolor, la tristeza, la angustia, el resentimiento, el coraje y algunas otras veces hasta el odio, hermanos. Y esas raíces se van incrustando en nuestro corazón, van generando raíces de amargura, van trayendo a nuestras vidas cosas que no son benéficas para nosotros y desgraciadamente para nosotros, hermanos, porque yo sé que es difícil. Dios nos llama y nos pide y nos exhorta y nos exige que a ese tipo de circunstancias le pongamos un punto y aparte. En nuestras vidas, hermanos, ocasionalmente vamos a tener que perdonar a las personas que nos hicieron daño y perdonarlas de todo nuestro corazón. A las personas que nos lastimaron, a aquellos que trajeron un perjuicio para nuestra familia, a aquellos que nos arrebataron algo, a aquellos que sentimos que tomaron un abuso de nuestra persona, y Dios nos llama a perdonarlos, hermano. A decir, ok, está bien, hasta aquí llega tu dolor, no lo minimizo y quizás no voy a poder entender la circunstancia de cada uno de ustedes, ni ustedes podrán entender mi circunstancia, pero lo que nosotros sí sabemos es que Dios nos llama al perdón. Sin minimizar la circunstancia y sin minimizar la situación, Dios nos está llamando a perdonar, a que en nuestras vidas, hermanos, tengamos ese punto y aparte, ese aquí termina, esa vuelta de página, ese cambio de escena. ¿Por qué? Porque quizás es lo que nos está entorpeciendo para que el proceso de Dios siga avanzando en nuestros corazones, para que lo que Dios ha depositado en nuestras vidas pueda florecer, para que esa semilla que se ha depositado pueda germinar y pueda dar un fruto. Quizás ha sido lo que nos ha estado deteniendo de la bendición de Dios. Ese tipo de circunstancias que vienen a incrustarse en nuestro corazón y que en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que ponerle ese punto y aparte. Con esto, hermano, quiero que así como esté, pero sin perder la reverencia a la palabra del Señor, me acompañe al libro del Éxodo. Vamos a estar leyendo algunos versículos, entre el capítulo 2 y 3. Yo le voy a ir diciendo cuáles son los que vamos a leer. El libro del Éxodo, en el capítulo 2 y 3, nos relata la historia de Moisés. Un Moisés que para el pueblo de Dios es bastante conocido, la historia, su vida, lo que Dios hizo a través de él y lo que Dios hizo en su vida. Y dentro de su vida, hermano, en estos primeros años o en estos primeros versículos que él nos escribe en el Éxodo, hubo una circunstancia parecida a lo que les platico y es lo que vamos a analizar el día de hoy en nuestro sermón. Vamos a analizar el capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2, versículo 14. Lo leo yo y usted me sigue con su vista. Perdón. Esperen. Moisés, capítulo 2. Ya se me fue, aquí lo tenía. Creo que era el capítulo 10 primero, permítanme. Sí, el versículo 10. Hablando acerca de Moisés, dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué.
en el versículo 11, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que le golpeaba a uno de los hebreos y sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondiendo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Vamos a ir al capítulo 3. Versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los oprimes. Ve, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques a Egipto de mi pueblo, a los hijos de Israel. Ahora sí vamos a orar, hermanos. Dios, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que tú tienes un propósito para nuestras vidas, porque sabemos que tú vas a hablar a nuestros corazones, Señor. Mira, Señor, tú eres el único que conoce nuestro interior. Tú eres el único que conoce aquello a lo que tenemos que apartarnos, Señor. Tú eres el único que conoce nuestras luchas. Tú eres el único que conoce nuestra debilidad, Señor. Eres el único que conoce cuando las fuerzas escasean, Señor, y sé que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. Que sea tu hermoso Espíritu Santo, Señor, abrazándonos y hablándonos en esta hora. Que sea tu hermosa palabra arraigándose en nuestros corazones y que podamos a través de tu Espíritu Santo ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí. Amén y amén. Así que la historia de Moisés, hermanos, resulta bastante interesante para lo que quisiera expresarle en esta hora, creo, de parte de Dios. En la vida de Moisés, hermanos, todos conocemos que llegó el momento en el que el pueblo de Israel estaba cautivo. Y dice la palabra de Dios que cuando el faraón vio que el pueblo de Israel estaba creciendo en gran manera, decidió tomar una decisión bastante radical, la cual fue asesinar a cada uno de los hijos de los hebreos que fuera varón. En caso de que fuera varón, iba a ser asesinado, y en caso de que fuera hembra, la iban a dejar vivir. Esto porque el faraón temía, hermanos, que el pueblo de Israel en determinado momento llegara a ser mayor al ejército de Egipto y que de alguna manera se pudieran rebelar en contra de la esclavitud a la que los tenían ya oprimidos por un largo periodo de tiempo. Y entonces en este periodo de tiempo, hermanos, en estas circunstancias nace Moisés. Dice la Biblia que su madre trató de ocultarlo, ocultó su embarazo, trató de ocultar cuando nació y fue niño, y lo trató de ocultar durante 3 meses. Pero ya no pudiéndolo esconder más, hermanos, lo lanzó en un tipo de canasta a un río, y da la casualidad que baja la hija del faraón a lavarse la cara, a lavarse por ahí, a asearse, y ve al niño.
decide recogerlo, lo recoge, lo lleva con ella y pide que se traiga a una mujer hebrea para que pueda criarlo, para que pueda amamantarlo. Entonces, de esa manera, la mamá de Moisés llega a criar a Moisés en sus primeros años de vida. Entonces, para esto, hermanos, hasta este punto de la historia, Moisés vivía en el palacio. Moisés vivía con todas las comodidades, Moisés vivía con todos los privilegios y Moisés vivía con muchos privilegios que el pueblo hebreo ni siquiera soñaba con tenerlos. Moisés, hasta este punto de la historia, hermanos, era alguien rico, era alguien próspero, era alguien a quien le servían, era alguien que estaba cómodo, era alguien que tenía cierta riqueza. Si bien no le pertenecía a él personalmente, vivía en la casa del faraón y esto lo hacía acceder a algún tipo de circunstancias mejor o favorables a los demás hebreos que vivían en la tierra, que vivían en Egipto, perdón. Entonces, en ese momento, hermanos, resulta la primera interrogante hacia Moisés. Moisés sale a pasear y ve que alguno de los egipcios está golpeando a uno de los hebreos, sometiéndolo a tareas exhaustas y difíciles. Y aquí resulta la primera decisión de Moisés, hermanos. Moisés sabía que al ejecutar algo malo contra este egipcio, le acarrearía algún tipo de consecuencia. Moisés tenía el conocimiento de ello y aún así, hermanos, decide actuar a favor del hebreo. Quizás no de la mejor manera, pero se encendió, atacó al egipcio y lo asesinó. Esta fue la primera decisión que tuvo que tomar Moisés. Por consiguiente, hermanos, trató de encubrir el delito y tratar de hacer que nada parecía, que nada había sucedido, sino que nos relata la Biblia que después ve ahora a dos hebreos peleando entre sí, discutiendo, y trata de exhortarlos, y es cuando el hebreo le dice: ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Moisés, dándose cuenta, hermanos, de que ya era conocido por todos lo que había sucedido, dice que tuvo miedo y tuvo que huir porque el faraón pretendía matarlo. Ok, estas son las decisiones que tomó Moisés hasta este momento, hermanos. Hasta este momento en la vida de Moisés hubo circunstancias ajenas o hubo circunstancias difíciles que lo llevaron a tomar ciertas decisiones que en su momento lo llevaron a abandonar su zona de confort. Es decir, el vivir en el palacio, hermanos. Estas decisiones que él tomó por su propia mano, por su propia fuerza, el tratar de hacer justicia, el tratar de hacer algo para ayudar al hebreo, le acarrearon a él estas consecuencias, que tuvo que huir hacia el desierto. Y luego en el desierto tiene la fortuna de encontrarse con Jetro, bueno, ya con unas mujeres, les da agua, luego las mujeres van y lo cuentan al papá, el papá les dice que traigan a ese hombre, que lo traigan a comer a la casa, y ahí es donde Moisés decide quedarse con Jetro y le es dada una de las hijas de Jetro como esposa. Entonces, hasta este momento, hermanos, las decisiones que Moisés tomó habían cambiado radicalmente el rumbo de su vida, de estar en el palacio a estar apacentando ovejas. Ese tipo de decisiones, hermanos, es las que les digo que muchas veces en nuestras vidas van a marcar un punto y aparte. Todas las decisiones que nosotros tomamos, hermanos, todas las decisiones que nosotros ejecutamos, que llevamos a la práctica, pueden marcar la diferencia en nuestros corazones, pueden marcar la diferencia en nuestras vidas. Es por eso tan importante, hermano, para los hijos de Dios, mantenernos siempre conectados al canal divino, al querer conocer la voluntad de Dios, para que a través de eso podamos tomar buenas decisiones que afecten de manera positiva nuestra vida, nuestro entorno y nuestra familia. Hasta este momento, hermano, la vida de Moisés había afectado de una manera negativa. ¿Por qué? Porque de pasar de estar en el palacio, pasó a apacentar ovejas. Pero hay algo más importante dentro de la historia, hermanos, que continúa la historia y dice que en un momento de la historia Moisés se encontraba apacentando las ovejas cuando ve que desciende un ángel de Jehová y que empieza a arder una zarza. Y ahí va otra decisión de parte de Moisés, hermanos. La decisión de acercarse a ver qué es lo que está sucediendo, de querer investigar qué era lo que estaba pasando, el por qué la zarza no se consumía, qué era lo que estaba pasando en ese lugar que estaba haciendo que Moisés se sintiera atraído para ir a investigar, para ir a ver, hermanos.
Cuando Moisés se acerca, viene una palabra o una voz que le dice: quita tu calzado porque el lugar en el que estás es tierra santa. Y a partir de ese momento Moisés empieza a tener una conversación con Dios. Una conversación que lo va a llevar, hermanos, otra vez a un momento decisivo en su vida. ¿Qué momento decisivo en su vida podemos ver en esta parte de la historia, hermanos? Que Moisés es llamado a ser el libertador del pueblo de Israel en Egipto. Un pueblo que había permanecido años y años en esclavitud, hermanos. Un pueblo, hermanos, que estaba acostumbrado a las tareas. Un pueblo que no solamente estaba esclavizado físicamente, sino que estaba esclavizado mentalmente. Que ellos ya sabían que solamente eran esclavos. Que ellos, aparte de la esclavitud física, eran esclavos mentales, hermanos. Que habían sido esclavizados en todas sus áreas, en todos los ámbitos. Les habían dado tareas difíciles, les habían doblado los turnos que tenían que trabajar. Y esta era la misión importante que tenía Moisés, hermanos. Y se encontraba una vez más frente a una toma de decisión que marcaría su vida, que marcaría lo que hasta ahora era Moisés. Esa decisión, hermanos, radicaba en aceptar o en no aceptar el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hermanos, hay veces que la zarza arde dentro de nuestros cultos, hay veces que la zarza arde dentro de nuestra iglesia, que la presencia de Dios está aquí, incluso que la presencia de Dios habla a nuestros corazones a través del Espíritu Santo, que sentimos que Dios nos está hablando. Pero si bien es cierto esto sucede, hermanos, en nosotros está como personas aceptar o no aceptar el llamado que Dios está haciendo. Cada día, cada tarde o cada culto, Dios nos hace una exhortación o nos hace un llamado a algo. Cada día Dios nos hace el llamado a predicar a los perdidos. Cada día Dios nos hace llamado a ser santos. Cada día Dios nos hace el llamado a tener una comunión. Y en nosotros radica como personas, como creyentes, si tomamos o no esa decisión que Dios nos está pidiendo. Dios nos hace un llamado, pero en nosotros está aceptar o no el llamado. Y en esa decisión, hermanos, va a estar también las consecuencias positivas o negativas que podemos acarrear a nuestra vida. Así que aquí estaba, hermanos, Dios haciéndole un llamado a Moisés. A un Moisés que hasta este momento las decisiones quizás no habían sido lo suyo. Las decisiones quizás que había tomado lo tenían ahora apacentando ovejas. Pero en ese momento, hermanos, se encuentra en un punto clave, en un punto decisivo. En un momento, Moisés, hermanos, empieza a charlar con Dios. Y vienen algunos cuestionamientos de parte de Moisés hacia Dios, que tienen que ver con su persona. Y aquí radica nuestro primer punto del mensaje. Cuando nosotros decidimos, hermanos, tomar un punto y aparte en nuestras vidas o aceptar el llamado de Dios, vamos a tener que, en primer lugar, enfrentarnos con nosotros mismos. ¿Por qué, hermanos? Moisés relata en la conversación que tiene con Dios y le dice: pero ¿quién soy yo para presentarme delante de Faraón? ¿Quién soy yo como persona para ir delante de Faraón y decirle que deje de esclavizar al pueblo hebreo? ¿Quién soy yo? Yo soy tardo del habla, yo no puedo, yo tengo problemas de autoestima, tengo problemas de comunicación, yo tengo problemas de esto, tengo problemas de lo otro, tengo problemas de aquello. Y en aquella conversación que empieza a fluir entre Moisés y Dios, en primer lugar, hermanos, Moisés se tiene que enfrentar con él mismo, con sus inseguridades, con sus debilidades y con sus incapacidades. Cuando nosotros decidimos, hermanos, tomar una acción en nuestras vidas, un punto y aparte, o aceptar el llamado de Dios para nuestros corazones, vamos a tener que enfrentarnos con nosotros mismos, hermanos. Y enfrentarnos con nosotros mismos se va a significar en nuestras vidas perdonar. Va a significar en nuestras vidas salir de nuestra zona de confort. Hasta este momento, hermano, la vida de Moisés ya transcurría y se llevaba a cabo en el desierto apacentando ovejas. Esa era su rutina, eso era lo conocido para él. Pero cuando decidimos dar ese paso, hermanos, nos vamos a tener que enfrentar a veces, sí, a nosotros mismos, pero también nos vamos a enfrentar a lo desconocido. ¿Por qué? Porque para Moisés era conocido pastorear ovejas, hermano, pero no era conocido dirigir a más de 600, 800, 1000 personas.
Entonces, cuando decidimos nosotros, hermanos, aceptar el llamado de Dios, tomar pasos en fe, caminar en fe, aparte de enfrentarnos con nosotros mismos, hermanos, con nuestras debilidades, con nuestras incapacidades, vamos a tener que salir de nuestra zona de confort, y eso nos va a llevar a caminar en un terreno desconocido, hermanos. Y es aquí donde muchos deciden dar marcha atrás. Es en este punto, hermanos, apenas empezando, donde cuando queremos realizar ese cambio, donde cuando queremos actuar de una manera distinta, es aquí donde muchos retroceden, porque no están dispuestos a enfrentarse a ellos mismos, porque no estamos dispuestos a perdonar, a sanar nuestra estima, a sanar nuestro interior, a creer que Dios puede hacer algo grande de nuestras vidas. Y viene esa duda, hermano, sembrada por el enemigo, que te dice: ¿a poco crees que Dios puede cambiar a tu familia? ¿A poco crees que Dios puede hacer la diferencia? Mira, tiene tantos años en el alcoholismo, ¿a poco crees que Dios lo puede cambiar? ¿A poco crees que Dios puede cambiar a tu esposo? ¿A poco crees que Dios puede cambiar a tu esposa? En este punto de la historia, en este punto de nuestro proceso, hermano, aunque es apenas el inicio, muchos deciden retroceder. ¿Por qué? Porque no han creído que Dios puede hacer algo extraordinario de sus vidas. Cuando nosotros, hermanos, decidimos aceptar el llamado de Dios, o lo que Dios nos estaba llamando, que era al arrepentimiento, a la conversión, a la comunión, y decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador en casa, hubo mucha gente, hermanos, que personalmente a mí, no sé si ni a mi mamá ni a mi hermana, pero personalmente de mí se burlaban y me decían: Dios no va a hacer nada contigo, tú ya eres así, tú eres esto, tú eres lo otro, Dios no va a poder cambiarte, Dios no va a poder cambiar a tu familia. Infinidad de cosas se burlaban y hacían mofa de esto. Pero a mí Dios, cada vez que se encontraba conmigo, me hacía sentir que Él era suficiente, hermanos. Y eso es a lo que les motivo. Si en este momento en su vida, hermanos, están dando ese primer paso o ese paso, o se están encontrando con ustedes mismos, o se encuentran en un momento de duda, yo le quiero hacer sentir lo que Dios me hacía sentir a mí en lo personal: que Dios es suficiente. Yo recuerdo que solo venía esta palabra: yo soy suficiente, yo soy suficiente. Si me tienes a mí, no necesitas más. Si me tienes a mí, no necesitas más. En una y en muchas ocasiones la palabra esta venía a mi corazón. Y así que, hermanos, si usted se encuentra en este momento, en este periodo de su vida, yo quiero decirle que Dios es suficiente. Que si tenemos a Dios, no necesitamos a nadie más. Que no importa lo que hayamos sido, que no importa nuestro carácter, que no importa lo que somos o lo que seamos, si nos ponemos como herramienta en las manos de Dios, Dios puede hacer de nosotros algo lindo. Dios puede cumplir su propósito en nuestras vidas y puede marcar la diferencia y puede hacer ese punto y aparte que nosotros necesitamos en nuestra vida. Además de esto, hermanos, yo veo en segundo lugar que cuando decidimos dar esos pasos de fe, esos pasos de obediencia, o cuando decidimos cambiar nuestra manera de ser, cuando decidimos aceptar el llamado de Dios, además de enfrentarnos con nosotros mismos y salir de nuestra zona de confort, vamos a tener que aprender a depender de Dios. Y esto fue lo que pasó a Moisés, hermanos. La poca capacidad que tenía Moisés, o el poco conocimiento que tenía Moisés acerca del desierto, acerca del faraón, acerca de los egipcios y acerca de pastorear ovejas, se combinó con la dependencia total que Moisés tuvo que tener con Dios. ¿Por qué? Porque cuando Moisés dice en su llamado: ¿y qué voy a hacer si me preguntan quién me envía? ¿De parte de quién vengo? Y Dios le responde. ¿Qué le respondió, hermanos? Del yo soy. Dios le estaba haciendo saber a Moisés: tú no te apures, déjamelo a mí. Y Moisés seguía, hermanos, en ese sentimiento de incertidumbre, y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, tírala al piso. Y esa vara se convirtió en serpiente, hermanos. Vuélvela a tomar
y se convierte en vara. Lo que Dios estaba haciendo y trabajando con Moisés era que le estaba diciendo que tenía que aprender a depender de Él, que el proceso que iba a venir, hermanos, iba a ser difícil, que el proceso que se avecinaba, que la misión que le encomendaba no iba a ser sencilla, no iba a ser de la noche a la mañana. Tendrían que pasar años, tendría que pasar la dureza del corazón del faraón, tendrían que pasar las plagas, tendría que pasar la escasez en el desierto, la falta de agua, la falta de comida, el ver que los milagros de Dios sucedieran, el ser perseguidos por el ejército del faraón. Y Dios le estaba diciendo: no va a ser fácil el proceso, pero tienes que aprender a depender de mí. Y de esa manera, hermanos, Dios quiere hablar a nuestros corazones. Dios quiere tocar nuestra vida. Cuando nosotros, hermanos, estamos en este proceso, Dios nos está diciendo: no va a ser fácil perdonar. No va a ser fácil cambiar tu forma de vivir. No va a ser fácil cambiar tus hábitos. No va a ser fácil perdonar o entregar perdón a quien te ha lastimado. No va a ser fácil aceptar el ministerio. Quizás habrá escasez, quizás habrá enfermedad, quizás habrá dificultad, pero yo voy a estar contigo. Así como lo hizo con Moisés, hermanos, yo creo y confío fielmente que Dios va a estar con nosotros en medio de los procesos difíciles. Y Dios, hermanos, de esta manera le estaba diciendo a Moisés: la tarea que te he encomendado es grande, la tarea que te he encomendado es difícil, vas a sufrir persecución, va a peligrar tu vida, vas a tener sed, vas a tener escasez, pero ahí estaré contigo. Y así que, hermanos, Dios ha prometido estar con nosotros. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero si Dios ha prometido estar conmigo, yo me agarro de eso, y en los momentos difíciles yo recuerdo y le digo: Señor, tú prometiste estar conmigo. Aquí estoy, haz tu voluntad, cumple tu voluntad en mi vida. Tú sabes de qué tengo necesidad, tú sabes qué es lo que me duele y tú conoces mi debilidad. Tú prometiste estar conmigo y yo en eso creo. Y yo me puedo agarrar de esa palabra, hermanos, para vivir mi vida entera. Yo me puedo agarrar de esa palabra para confiar en los procesos en los que Dios me lleve. Yo me puedo agarrar de esa palabra, hermanos, para que en cuanto la escasez llega y toca mi casa, decir: tengo un Dios que puede proveer y que Él prometió estar conmigo. Yo me puedo agarrar de esa palabra para que cuando la enfermedad golpea y toca nuestro hogar, hermanos, yo me puedo agarrar de esa palabra y digo: ok, está bien, estoy enfermo, pero Dios está conmigo. Yo me puedo agarrar de esa palabra, hermana, para que cuando la falta de fuerzas llega y toca mi vida, el desánimo llega y toca mi corazón, yo me puedo agarrar de esa palabra y decir: Señor, tú estás conmigo, tú prometiste estar conmigo y yo lo creo. Aunque la circunstancia es difícil, aunque el problema es grande, aunque la circunstancia es complicada, tú estás conmigo. Y en eso yo creo, hermanos. Con eso yo pudiera vivir, hermanos, sin duda, una vida entera dentro del cristianismo y dentro del ministerio. Porque si Dios está de nuestro lado, hermanos, créanmelo, que las cosas son completamente diferentes. Así que, hermanos, Moisés, en este proceso de su vida, en este cambio radical que tuvo que tener, en esta misión que le fue encomendada, tuvo que aprender a depender de Dios. El poco conocimiento que él tenía, como le dije, ya sea de Egipto, ya sea del desierto o de apacentar ovejas, se tuvo que combinar con la dependencia de Dios. Muchas de las veces creemos, hermanos, que nuestras capacidades son suficientes, que nuestras fuerzas son suficientes y que no necesitamos de Dios. Pero yo le quiero decir, hermano, en esta noche, en esta tarde, que combine el conocimiento que tenga, la habilidad que tenga, pero la combine con la dependencia de Dios. De decir: que se haga tu voluntad, Señor. Cumple tu voluntad en mi vida. Y, hermanos, por último, yo veo en la vida de Moisés algo importante. Tuvo que salir de su zona de confort. Punto número 1, se tuvo que enfrentar con él mismo. Punto número 2, tuvo que aprender a depender de Dios. Y punto número 3, hermanos, puedo ver en la vida de Moisés que pudo marcar la diferencia. Su nombre, hermanos, quedó escrito dentro de la historia de Israel de una manera inimaginable. Quedó como uno de los grandes hombres de Israel. Si bien es cierto, no alcanzó a pisar la tierra prometida, pero sí su nombre, hermano, quedó dentro de las páginas del pueblo hebreo como una figura grande, como alguien que se encontró cara a cara con Dios, como alguien que pudo liberar al pueblo de Israel de la esclavitud,
como alguien que fue dirigido por Dios y que tuvo una relación con Dios bonita. Así que, hermanos, yo le invito y le motivo a lo siguiente: cuando decidimos tomarnos de la mano de Dios y dar esos pasos de fe, obedecer al llamado, Dios puede hacer que nuestra vida se marque una diferencia. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Que podemos marcar la diferencia en nuestra familia, que podemos marcar la diferencia en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestro estado, y algunos otros lo han marcado hasta dentro del país. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, tiene propósitos en nuestra vida que van más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque Dios, hermanos, cuando hace un llamado, Él es un Dios consciente y Él es un Dios que sabe lo que cuesta el llamado. Porque Dios, hermano, ya nos ha prometido estar con nosotros y porque Dios puede cumplir su propósito en nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, decidimos aceptar el llamado de Dios, yo sí le aseguro una cosa, hermanos: Dios va a estar con usted, pero usted puede marcar la diferencia. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Yéndonos a la vida de Moisés, porque su nombre quedó escrito dentro de la historia, marcó la diferencia como el libertador de Israel, vio grandes milagros en el desierto, vio cómo el mar se abrió, vio cómo el mar acabó con el ejército del faraón, vio cómo caía maná del cielo, vio cómo caían las codornices, vio salir agua de una piedra y vio grandes cosas, hermanos, que entraron dentro de la grandeza y de lo milagroso que es nuestro Dios. Y dentro de nuestra vida, hermanos, contextualizando un poco acerca de marcar la diferencia, yo quiero referirme a esto. Cuando usted obedece el llamado, hermanos, no es marcar la diferencia para ser una estrella o para ser reconocido o para ser famoso, sino marcar la diferencia que usted puede ser el punto de cambio. Usted puede marcar el punto de cambio para toda una nación como lo hizo Moisés, o puede marcar un punto de cambio para su familia. Para el pueblo de Israel fue el salir de la esclavitud y tiempo después, de la mano de Josué, llegar a la tierra prometida. Para usted, hermanos, el tomar decisiones en su vida que a veces van a ser radicales, como el seguir al Señor, como el obedecer un llamado, puede marcar también una diferencia en su casa, con su familia, con sus hijos. Y yo le puedo decir fielmente, hermanos, que la decisión que tomó mamá de aceptar la invitación de mi hermana de asistir a la iglesia marcó la diferencia en la vida de la familia. 10 años después, hermanos, le puedo decir que esa decisión que mi mamá tomó en medio de la depresión, en medio de ya no querer continuar, en medio de una familia conflictiva, marcó la diferencia, hermanos, para todo el resto de su familia, desde los hijos hasta los nietos. Y en algunas ocasiones ha mirado aquí a todos los nietos de la mamá, y en algunas ocasiones ha mirado aquí a los hijos. Nos falta mi hermano, pero también en él, aunque poco, ha afectado esa decisión que mamá tomó. Así que en nuestra vida, hermanos, vamos a tener que tomar decisiones. En nuestra vida vamos a tener que aceptar desafíos de Dios. En nuestra vida vamos a tener que aprender a dar vuelta a la página. En nuestra vida vamos a tener que aprender a poner un punto y aparte. Yo no sé, hermanos, qué es lo que usted está pasando ahora en su corazón. Si tenga que tomar una decisión en entregar su vida a Jesús, en entregarse al ministerio, a un llamado, a lo que Dios lo esté llamando, hermanos. Yo no sé qué es lo que Dios le ha estado hablando en estos días con respecto a las decisiones que usted tiene que tomar. Yo no sé, hermano, qué es lo que Dios ha estado inquietando dentro de su corazón para que tome una decisión determinante y tenga que poner un punto y aparte. Yo no sé si tenga usted que perdonar, yo no sé si tenga usted que cambiar hábitos, yo no sé si tenga que usted seguir el llamado que Dios le ha llamado. Desconozco cuál sea su proceso, hermanos, pero Dios sí lo conoce. Y yo creo, hermanos, que cuando Dios habla de alguna manera a nuestra vida, Dios tiene algo más allá. Dios tiene un plan, y si nos agarramos de ese plan, hermanos, y tomamos esos pasos de fe, yo creo que Dios puede cumplir su propósito en nuestras vidas de una manera maravillosa. Puede ponerse de pie, hermanos.
La vida nunca es fácil, hermanos. En la vida vamos a tener adversidad, en la vida vamos a tener necesidad, en la vida vamos a enfrentar la enfermedad, y como parte de la vida ocasionalmente vamos a tener que enfrentar el duelo, el perder a un ser querido, el encontrarnos en una sala de hospital, el encontrarnos con las cuentas superando la cantidad de nuestros ingresos, el sentirnos que las fuerzas faltan. Es parte de la vida, hermanos. A veces nos vamos a sentir solos, otras veces vamos a sentir que Dios se ha alejado. En ocasiones, hermanos, vamos a sentir las ganas de abandonar, vamos a tener ganas de volver atrás. Pero yo quiero decirle algo, hermano, en esta tarde. Dios prometió estar con nosotros, hermanos. Dios prometió estar con usted incluso cuando tenía que estar frente a un ataúd, cuando tenía que estar frente a una cama de hospital, cuando no sabía cómo pagar las cuentas. Dios prometió estar ahí, hermanos. Yo no conozco un Dios ausente, hermanos. El Dios que yo he conocido es del Dios que yo le hablo. Un Dios que en los momentos más bajos que he tenido en mi vida me ha extendido su mano. Un Dios que cuando ha tocado en mi corazón, en mi vida, la dificultad, Él me ha dicho: yo sigo aquí, yo soy suficiente, no vuelvas atrás, yo soy suficiente. Yo no sé, hermano, qué decisión tenga que tomar usted el día de hoy. Yo no sé, hermano, qué paso tenga que dar el día de hoy, pero sé que si lo hace siguiendo la voluntad de Dios, Él estará ahí. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos muchísimas gracias, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Rey. Tú conoces nuestra vida. Sabes de lo que tenemos necesidad, Señor. Conoces nuestra debilidad. Padre, en este momento quiero soltar, Señor, aquello que ha estado representando en mi vida un tropiezo. Quiero perdonar a esa persona que me ha hecho daño. Quiero perdonar a esa persona que me lastimó. Quiero perdonar a aquel que se burló de mí. Señor, en esta hora, Padre, quiero aceptar ese llamado que has estado haciendo a mi corazón durante estos meses, Señor. Esa voz que has traído a mi mente, a mi corazón, en las noches, que me dice que tengo que cambiar, que tengo que caminar en fe, que tengo que dar pasos de fe, que tengo que ser obediente. Señor, en esta noche te entrego eso y más, Señor. Te entrego mis malos hábitos, Señor. Te entrego todo aquello que parezca un estorbo para mi caminar de tu mano, Señor. Yo sé que tú tienes el control en todo momento, Señor. En este momento, si te encuentras en dificultad, si te encuentras en la adversidad, recuerda que Dios es suficiente. Dios nos vuelve a repetir que Él es suficiente. Nuestro Dios es suficiente. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios no es un Dios ausente. Es un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Es un Dios que está ahí para confortar, para consolar, para traer fuerza. Gracias, Dios, por lo que has hablado a nuestros corazones. Gracias, Dios, por lo que has hablado a nuestras vidas. Te pido, Señor, que en cada uno de nosotros quede como semilla, Señor, de lo que quieras hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque estar, Señor, caminando de tu lado ha sido lo mejor que nos ha pasado. Queremos cumplir, Señor, tu llamado. Queremos vivir en tu propósito, Señor.
Y sabemos que hay cosas que te tenemos que entregar para poder caminar en tu perfecta voluntad. Dios, te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.